al debatir en la Comisión de Puntos Constitucionales el paquete de las primeras reformas de AMLO, la diputada traidora sin partido, Susana Prieto, destacó, colgándose de la 4T, los avances sin precedentes logrados durante el gobierno de AMLO, especialmente en la mejora de las condiciones laborales. Enfatizó la importancia de incorporar constitucionalmente la obligación de que los aumentos salariales no sean inferiores a las tasas inflacionarias, criticando las disparidades históricas como en 2017, cuando la inflación fue del 6.7% y el aumento salarial solo del 2.24%. Señaló que a pesar de los aumentos recientes, los trabajadores en la zona franca aún enfrentan impuestos desproporcionados, absorbiendo gran parte de estos aumentos. Espetó demagoga su desacuerdo con la existencia de diferentes salarios mínimos en distintas zonas del país y subrayó que, aunque ha habido esfuerzos, los salarios aún no son dignos ni suficientes para cubrir todas las necesidades básicas. Por último, instó a seguir trabajando en ello y llamó a la movilización para apoyar la reforma de la jornada laboral de 40 horas, que aún está pendiente, el mismo día de la toma de protesta de la doctora Claudia para boicotearla. Tras oír la cantaleta demagoga de la traidora exmorenista, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT aseguró contundente para revirarle que esta propuesta dignificaba a los trabajadores del país. Recordó que los gobiernos neoliberales afirmaban que no era posible aumentar el salario mínimo sin generar inflación, condenando así a los trabajadores a salarios miserables. Subrayó que el gobierno de AMLO cumplió su promesa de incrementar el salario mínimo, pasando de 88 pesos diarios en 2018 a 248 en 2024, un aumento del 113%. Además, destacó tajante que, aunque la riqueza se produce con trabajo, durante años el pueblo mexicano sufrió racismo, clasismo e injusticias bajo el pretexto de cuidar la macroeconomía. Concluyó que plasmar en la Constitución el incremento real de los salarios por encima de la inflación no solo haría los salarios más justos, sino que también sería más que justo para quienes contribuyen a generar la riqueza del país. Finalizó contundente. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña le cierra la bocota con una brutal cátedra a una traidora exmorenista por seguir colgada de AMLO, haciéndole el caldo gordo al narcoampón Claudio X González. Los avances que ha tenido el cuasisexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que no llegará a sexenio, por supuesto, no tienen un precedente histórico en este país. Y eso es algo que no puede regatearle ni la oposición, ni las diputadas o diputados sin partido. Es verdaderamente trascendental para los trabajadores de este país que se incorpore a nivel constitucional la obligación de que los aumentos a los mínimos profesionales y generales no sean inferiores a las tasas inflacionarias, porque hemos tenido años como en el 2017, donde la tasa de inflación fue del 6.7% y el aumento salarial del 2.24%. Entonces, para mí es plausible esta iniciativa, pero no podemos dejar de apreciar que siguen los trabajadores de los salarios mínimos, sobre todo en la zona franca o libre, pagando impuestos sobre la renta, porque a partir del 1 de mayo del 2024 se actualizaron las tablas del subsidio al salario, pero única y exclusivamente para quienes perciben 9,081 pesos mensuales o menos, y en la zona franca o libre los trabajadores de mínimo perciben 11,246.70 pesos, lo que ha acarreado como consecuencia que este último aumento que se dio en el 2024 por la Comisión de Salarios Mínimos del 20% lo absorba todo el impuesto sobre la renta. El 17% de ese 20% lo están pagando en impuestos los trabajadores del salario mínimo. Y pues bueno, volvemos a lo mismo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que haya un salario en la zona libre o franca y otro en el resto de la República Mexicana. No habemos mexicanos de primera ni de segunda, como también lo sostuve en algún momento durante algunos otros sexenios cuando había 4 zonas económicas. No habíamos mexicanos de primera, segunda, tercera y cuarta. Entiendo que se han realizado esfuerzos sobrehumanos que, como repito, no tienen precedente histórico para llevar a la clase trabajadora a los niveles deseados, pero no tenemos salarios dignos todavía y esta reforma constitucional tampoco hace que se logre el objetivo. Los trabajadores completan la canasta
básica, pero tenemos también la que no lo es. La vivienda, la educación no logra satisfacerse con los salarios mínimos. Por eso es muy importante que se considere por parte de los diputados, diputadas, senadores y senadoras de la 66ª legislatura que habrá de iniciar el 1 de septiembre, que se debe seguir trabajando arduamente en el salario, pero establecerlo como una prioridad. Algunas personas comentan en redes sociales que me chamaquearon con los de las 40 horas. Se me hace que los que comentan andan atrasados. Este chamaqueo fue desde el 25 de abril del año próximo pasado. Ya sabíamos que estábamos chamaqueados. Pero ahorita la diputada López Castro les dice, bueno, van a votar lo de la reforma judicial hasta el 15 de agosto para que luego votemos y ya no haya ninguna participación y se vaya. Se van a votar estas iniciativas para que no prescriban. Entonces le tengo buenas noticias a los trabajadores. Mi primera intervención fue para lograr una nueva declaración del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de que la reforma de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas está vigente y no tendrá prescripción. Tendrá que votarse. Y por ello hemos invitado a los trabajadores, y los invito a ustedes, diputados y diputadas, a que el 1 de septiembre a las 9 de la mañana nos concentremos en el Zócalo de la Ciudad de México, porque la presidenta electa ha dicho que no es prioridad esta votación. Tiene un año en el tintero. Un año que se votó en Comisión de Puntos Constitucionales, por eso no la estamos discutiendo ahorita, pero que no se confundan los trabajadores y trabajadoras en la calle. Lo que debemos lograr en la votación, y yo voy a presentar más adelante una reserva, porque lo que he expuesto aquí respecto del problema del salario mínimo, creo que debe aumentarse como una reserva que presentaré para que el salario mínimo, ni en la zona libre o franca, ni en el resto de la República, se tase por el impuesto sobre la renta. Primero, los pobres. ¿Es cuánto? Gracias, diputado presidente. Presidente, aunque estas iniciativas son muy positivas, ¿quién podría hablar en contra de ellas? Se entiende que todos los grupos parlamentarios participen a fijar su posición y a plantear su respaldo a las mismas. Lo que no se entiende mucho, el que con atole se quema hasta el coco que le sopla. Yo ni he querido participar, pero como se suben a tribuna a decir cualquier cantidad de barbaridades, aunque van a votar a favor de la iniciativa, sobre todo acá nuestros camaradas paniaguados, pues la verdad es que ya me estoy adelantando a que vayan a decir, porque durante décadas los gobiernos neoliberales dijeron que no se podía aumentar el salario mínimo, dijeron que iba a generar inflación, dijeron que era una irresponsabilidad y condenaron a los trabajadores, mujeres y hombres, a salarios miserables, aumentos verdaderamente vergonzosos, bajo el argumento que estaban cuidando los elementos macroeconómicos, la estabilidad del país que nunca consiguieron, y que si iba bien arriba, algún día les salpicarían abajo, pero quién sabe qué les salpicaban, porque dinero no le llegó nunca al pueblo. Y el compañero presidente, cuando decía en campaña que iba a aumentar el salario y que eso era posible, se burlaban hasta que se cansaban. Decían que eso no era posible, que no era realizable, que era una irresponsabilidad. Y vean, ¿cuánto fue? Creo que 300% de aumento, como nunca en décadas. Y sigue siendo insuficiente. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Ustedes pongan aquí un maletín con $1 millón y si no pasa algún opositor picarón y se lo lleva, no produce nada, no produce ni un solo centavo y se hace polvo. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y el pueblo trabajador que con su esfuerzo ha construido la riqueza de este país recibió racismo, clasismo, maltrato, injusticias, atropellos sin fin. Así es que esta iniciativa, que en la Constitución quede, que nunca más pueda haber de entrada aumentos salariales por debajo de la inflación, que los salarios tengan un incremento real, esto es por encima de la inflación, que tenga un crecimiento constante, el ingreso de la gente que con su esfuerzo, insisto, no está pidiendo limosna, está contribuyendo centralmente a la construcción de la riqueza de la patria, pues tenga un salario remunerador, dicen. Yo diría que pues vamos avanzando, no lo suficiente tampoco, pero son correctas estas decisiones. Y entonces, si mis compañeros opositores no se en tribuna van a plantear las cosas con seriedad, pueden hacer caso omiso de todo lo que les he dicho.
Pero si van a volver a las andadas, sí estoy de acuerdo, pero... Y suácate, la sacan ahí, que la reforma del Poder Judicial, que por qué no de una vez, y si lo hubiéramos hecho de una vez, ya si todavía no acaban los foros. No, bueno, Es más, se me hace que hay hasta un poco de masoquismo, porque hoy podríamos habernos ido con bastante rapidez y agilidad y más temprano para prepararnos para los verdaderos debates que se avecinan, que nos van a requerir de tiempo, esfuerzo, talento, y que cada quien defenderá su posición pues, legítimamente. Entonces, larga vida al compañero presidente López Obrador, que demostró en los hechos que sí se podía dar incrementos salariales importantes y que esa es una política de una justicia a secas necesarísima y de un replanteamiento de la importancia de la justicia y de la justicia social. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Muchas gracias, señor diputado Fernández Noroña. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.